Paz a vosotros, hermanos. Bueno, hermanos, vamos a dar inicio en esta tarde al mensaje de nuestro Dios. Dice un canto de los que entonaban ahorita, dice: cuando allá se pase lista. ¿Verdad? Y ese es el deseo de cada uno de nosotros, que cuando allá se pase lista podamos estar nosotros en esa lista, hermanos. Vamos a abrir la palabra de nuestro Dios, hermanos, antes de orar a nuestro Dios. Si gustan, hermanos, me gustaría que abrieran sus Biblias, pero si no, hermanos, aquí en la pantalla va a salir a los textos. Y vamos a leer ahí en Segunda de Reyes, hermanos. Segunda de Reyes, capítulo 13. Vamos a dar lectura allí en Segunda de Reyes, capítulo 13, hermanos. Y vamos a hacerlo del versículo 14 hasta el versículo 18, hermanos. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, se acuerdan de esta historia de Eliseo, hermanos, cuando fue aquel profeta Joás a hablar con él, hermanos? Y vamos a leer esta porción de esta historia y así nos ponemos en las manos de nuestro Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice así Segunda de Reyes, capítulo 13, versículos del 14 al 18. Dice: estaba Eliseo enfermo de enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él, dijo: Padre mío, carro de Israel, y su gente de caballo. Y dice el 15, y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces el arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco, y puso su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey, y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová, y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y lo dice el 18, y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Vamos a orar a nuestro Dios. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos. Una vez más, Padre, mira, te damos las gracias, Señor, por el privilegio, Señor, de lo que nos da, Señor, de estar aquí en este lugar, Señor. Gracias, Señor, porque nos has permitido, Señor, haber llegado aquí, Señor, y poder alabar tu nombre con estos hermosos cantos, Señor. Igualmente, Señor, hoy en esta tarde estamos bendecidos, Señor, porque también, Señor, recibiremos de tu palabra, Padre. Háblanos en esta tarde a través de tu palabra, Señor. Úsame, Señor, como ese instrumento, solamente que sea yo, Señor, el que hable, Señor, dirigido por ti, Padre, para hablarle a tu iglesia, Señor. Y que podamos salir, Señor, de este lugar con un corazón, Señor, fuerte, con un corazón, Señor, en el cual, Padre Santo, sintamos que tú estás con nosotros y que tú no nos abandonas, Padre. Gracias por todo, Señor. Ahora, Señor, lo dejamos todo en tus manos, porque todo te lo pedimos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Una vez más, hermanos, paz a vosotros, iglesia. Pueden tomar su lugar. Vamos a mirar, hermanos, un pedazo, hermanos, de esta historia de este profeta Eliseo, hermanos. ¿Cuántos de nosotros recordamos esta historia cuando Eliseo seguía a aquel profeta Elías? Conocemos la historia, cómo sucedió todo, hermanos. Y aquí vamos a recordar un poquito de quién era Eliseo, hermanos. Eliseo era un hombre, hermanos, que trabajaba en el campo. Un hombre que tenía un trabajo duro, hermanos.
Y un día, pasando Elías, le dijo que lo siguiera. Entonces aconteció que Eliseo siguió a aquel profeta Elías y anduvo con él en el camino. Y aquí lo cuenta allí la historia en Segunda de Reyes. Y miramos también en la historia cuando Eliseo iba a llegar el momento, de Elías iba a llegar su momento en partir. Y le decía Elías a Eliseo que se regresara, que no lo siguiera. Pero Eliseo siempre se mantuvo en ese camino con Elías y lo siguió. Y una vez más Elías le vuelve a decir que se regrese, que lo deje. Pero Eliseo no obedeció y no hizo caso. Lo siguió una vez más. Y llegó la última vez en que Elías una vez más le dice que se regrese. 3 veces le dijo que lo dejara, que lo regresara, que se regresara. Pero esas 3 veces Eliseo se puso como diciendo, con el no y no te voy a dejar. Y siguió con Elías. Resistió todo lo que le decía Eliseo. Tuvieron luchas, pruebas, y allí estaba Eliseo con Elías. En esta tarde este mensaje lleva por nombre, hermanos, si lo ponemos una vez más, allí salió en la pantalla. Resiste. Resiste es el tema de este día. Lo que Dios quiere hablarnos hoy a través de su palabra. Y si alcanzan a mirar en esas letras chiquitas que dice resiste, dice hasta el final. Y luego en el otro ladito dice lo vas a lograr. No cabe duda, hermanos, que Eliseo resistió cuando Elías le decía que se regresara. Él se mantuvo de pie y siguió a aquel varón, aquel profeta. Resistió. Se dice que Elías era un hombre duro, hermanos. Un hombre que siempre, diciendo, no que andaba enojado, pero era un hombre que siempre anduvo en situaciones difíciles. Y Eliseo no lo abandonó. Eliseo resistió y no lo dejó, hermanos. Hasta el último, hermanos, hasta el final estuvo con él. ¿Y qué hizo? Lo logró, lo que él deseaba. Allí, hermanos, vamos allí más atrasito, en Segunda de Reyes. En Segunda de Reyes, en el capítulo 9 y 10. Ahí va a salir vamos a ir un poquito para atrás. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 9 y 10. Y aquí vamos a mirar algo que Eliseo le pide a aquel profeta Elías. Cuando iba a llegar el momento de que Elías fuera tomado por Dios, miramos que Eliseo estaba ahí con él y le demandó una cosa a aquel profeta. Y le dice ahí en el capítulo 9, hermano, dice: cuando habían pasado Elías, dijo Eliseo, pide, cuando llegó el momento, dice el 8, tomando entonces Elías su manto y lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y al otro lado y pasaron ambos por lo seco. Luego dice el 9, cuando había pasado Elías, dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado
de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu, dice, sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Y aquí le dice una vez más Elías: si me vieras cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Entonces aquí Elías le dijo a Eliseo: si miras lo que va a acontecer, da por hecho que tienes aquello que me has pedido. Pero si no lo miras, no lo vas a adquirir, no lo vas a tener. Y una vez más aquí Eliseo se quedó, resistió hasta el momento que llegó de que fue tomado Elías en aquel torbellino. ¿Y qué miramos en la historia? Que Eliseo fue dado esa doble porción que le había pedido Elías. Y aquí miramos, hermanos, en esta historia, miramos cómo Eliseo se aferró hasta el último momento atrás del profeta Elías, hermanos. Vamos una vez más allí al capítulo 13 de Reyes. Y una vez más este mensaje, hermanos, lleva por nombre resiste. Y aquí miramos en el capítulo 13 lo que está aconteciendo. Ya miramos un poco de quién era Eliseo. Pero aquí dice que Eliseo estaba enfermo ya en sus últimos días. Y que de esa enfermedad que él tenía, murió. Pero antes que eso aconteciera, vino aquel rey de Israel. Un rey, hermanos, que no era muy bueno, que no hacía las cosas bien delante de Dios como los otros reyes que había habido en Israel. Pero vamos a mirar aquí, hermanos, donde este rey Joás va con Eliseo y dice, y una vez más el 14, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel. Y luego dice que llegando, dice, y llorando, dice, delante de él, dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y luego dice el 15, le dijo Eliseo, y aquí Eliseo le contesta, porque ya sabía a qué venía este rey a pedirle. Pero las palabras que me llamaron también la atención es que estas mismas palabras que este rey Joás le hace a Eliseo, Eliseo también las nombró cuando estaba con Elías. Las mismas palabras que este rey Joás, que le dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y si miramos, hermanos, en el capítulo 2 de Segunda de Reyes, versículo 9, allí también, hermanos, le dice Eliseo a Elías, cuando habían pasado Elías, dijo Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una porción, dice, miren, hermano, ahí no está en el capítulo 9, versículo 9 y capítulo 10, pero dice que Eliseo fue las mismas palabras que le dijo aquel rey, aquel profeta. Esas mismas palabras que este rey fue con Eliseo, Eliseo también las nombró cuando estaba con Elías. Aquí miramos un acontecimiento
que está pasando, hermanos, que llegó este rey, el rey Joás. Y había un enfrentamiento que él miraba que estaba difícil para ganar aquella situación con aquellos sirios. Entonces este rey fue con Eliseo para pedirle, porque sabía que era un hombre de Dios, sabía que era un ungido de Dios este Eliseo. Y este rey fue con él. Y dice, hermanos, allí, y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Toma entonces un arco y unas saetas, dice. Tomó entonces él el arco y unas saetas, y luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso su mano sobre el arco. Entonces se puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en la fe, dice, hasta consumirlos. Aquí el profeta Eliseo le está dando esa noticia a aquel rey, que le dijo: toma el arco y toma unas flechas. Y luego le dice: abre la ventana hacia el oriente. Entonces, hermanos, dice que Eliseo puso las manos sobre las manos de aquel rey y disparó. Eliseo sabía que iba a haber victoria, que los asirios iban a ser derrotados. Y así sucedió. Así sucedió que fueron derrotados aquel pueblo de Siria, hermanos. Pero mi pregunta es: ¿fue Eliseo el que tenía el poder para hacer las cosas? Yo sé que fue nuestro Dios, hermanos. Que a través de Eliseo, Dios fue el que hizo, fue el que obró para que los sirios fueran derrotados. Así como cuando Eliseo recibió aquel espíritu de Elías, que no fue Elías el que se lo dio, sino que fue nuestro Dios el que le dio el espíritu de Elías. Pero no solamente le dio el espíritu de Dios, doble porción, porque miró en Elías un corazón que se aferró, que estuvo con él, que miraba que Eliseo deseaba servirle al Señor, que enfrentó situaciones difíciles Eliseo, juntamente con Elías. Y Dios miró que él resistía y se hizo fuerte en aquellas luchas o batallas que enfrentaron, o situaciones que vivieron. Se dice que Elías, hermanos, un hombre que mató a 400, hermanos. Le podemos decir 400 brujos, 400 personas, hermanos, que no eran de Dios. Eliseo también, hermanos, hizo tantas maravillas porque fue ungido por Dios, hermanos. Pero miramos aquí que Eliseo no tuvo temor, no tuvo miedo. Tal vez pasó por situaciones difíciles en su vida cuando anduvo
pero resistió hasta el último momento con aquel varón. Y hasta el día de su muerte, hasta el último día que él dejó de respirar, resistió a cualquier prueba que vino a la vida de Dios, de él. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hoy o a través de nuestro caminar con Cristo Jesús no hemos enfrentado tiempos difíciles? Amén. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no hemos vivido situaciones en el cual, hermanos, estamos por ser derrotados? Un atleta no se prepara solamente para correr con mucha velocidad. Un atleta no se prepara solamente para tener una mejoría en ese deporte que está practicando. Un atleta se debe de preparar para resistir en cualquier evento que pueda ejercer. Si es en correr, tiene que ejercer y prepararse para poder resistir todas esas vueltas o esas millas que va a correr. Así, hermanos, iglesia, nuestro Dios hoy nos dice, te dice que si estás pasando por un momento difícil, que resistas, que no te des por vencido. Aquí miramos en la imagen esta pequeña donde está una mano sosteniéndose. No miro muy bien de qué se está sosteniendo, una pared o de algo, que ya sus dedos están por abrirse y caer. Pero ¿qué está pasando? Se está resistiendo a no caer. Hay a veces que también en nuestras vidas, cuando pasa la situación, que un momento de angustia, donde ya no encontramos, donde ya no sabemos qué hacer, Dios nos pide que nos mantengamos agarrados de Jesucristo, que resistamos ese momento, que Él está con nosotros, que no desmayemos. ¿Por qué la humanidad, hermanos? ¿Por qué el hombre? Y muchos han venido al conocimiento, muchos han venido al camino de Dios. Tristemente, no han resistido y han abandonado a Jesucristo. ¿Por qué? Porque tal vez pasaron por una situación muy difícil, muy dura, y no resistieron. ¿Por qué la humanidad de afuera, cuando pasan las tragedias o pasan situaciones en la vida de ellos, familiares, por qué muchos, hermanos, hasta pierden la vida? Porque no resisten la tristeza, no resisten las cosas que están atravesando en ese momento. ¿Cuántos no sabemos de que ha habido divorcios donde la pareja se separa por cualquier motivo, cualquier razón que haya sucedido? Una de ellas, sea el hombre, sea la mujer, no resiste la separación. ¿Y qué hace? Tal vez llega el momento que ella actúa de una manera con enojo, ira, y causa un daño a la otra persona. ¿Por qué? Porque no resistió estar separados. O cuántas veces a cualquiera de las dos, mujer o hombre, también pasa en una situación difícil en su matrimonio y llega a la separación y se avientan al suicidio, donde no quieren saber nada,
Porque es tan doloroso la situación que prefieren mejor no estar atravesando por ese dolor. Déjenme decirles, hermanos, que unas de las situaciones que he atravesado en mi vida, que me ha golpeado, una de ellas es la pérdida de mi padre. Ese momento, hermanos, sentí que ya no podía más. Fue un dolor, hermanos, que yo no pensaba que fuera a llegar a mí así como llegó. Yo me sentía que podía, que sabía lo que venía. Sentía que estaba fuerte para aquel momento. Con dolor, con tristeza, pasaban los días. Pero cuando llegó aquel momento, sentí que ya no podía caminar más. Fue un golpe recibido, fuerte. Es una de las situaciones que la vida me ha golpeado. Pero gracias a Jesucristo, hermanos, gracias a Dios, que me agarré de la mano de Jesucristo y resistí aquel momento para poder pasarlo. Hasta el día de hoy siente dolor mi corazón. Pero gracias a Dios que Dios me dio la resistencia para poder atravesar esa tristeza. Tal vez ustedes también, hermanos, han vivido una situación difícil en la vida de cada uno de ustedes. Tal vez diferentes situaciones. Tal vez con los hijos, tal vez económicamente, tal vez hoy en día hay un problema del matrimonio, tal vez muchas cosas que pueden suceder. Tal vez la pérdida de un ser querido que hasta el día de hoy sigue doliendo en nuestro corazón. Pero déjeme decirle que usted es un guerrero de Dios, porque usted ha resistido, porque está agarrado de la mano del Todopoderoso, que es Dios, hermanos. Porque déjeme decirle que cuando pasamos por momentos críticos en nuestra vida, si no tuviéramos a Dios con nosotros, déjeme decir, hermanos, que tal vez ya hubiéramos sido derrotados. Pero por la grande misericordia del Señor, por el amor de Dios, el que nos sostiene, el que nos abraza, el que nos carga, es el que nos hace que resistamos. Es el que nos hace que nos levantemos, que no nos soltemos, que no caigamos. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos sostiene. Y solamente Él nos pide que resistamos. Dice, resiste hasta el final. No te quedes a la mitad. Que las circunstancias que atravesamos en la vida, los momentos difíciles que pasamos, los problemas que llegan en este mundo, situaciones que se viven allá afuera, difíciles,
Hoy en día muy difíciles, hermanos. Dios nos dice, resiste hasta el final. Hay un problema en la vida tuya. Lucha. Pero no luches con tus fuerzas. Lucha con las fuerzas que yo te doy. Porque tus fuerzas no te van a ayudar. Tus fuerzas vas a hacer que no resistas, que caigas, que te sueltes, sino que resiste con la ayuda del Todopoderoso que es nuestro Dios, hermanos. Ahorita, hermanos, pensamos, hermanos, que, o tal vez tenemos eso en la mente, que cuando una persona entra por allí, por las puertas, y sonríe, o los que están aquí parados, los que están tocando los instrumentos, los que están entonando alabanza, nuestras hermanas, pensamos que tal vez no hay situaciones difíciles en la vida de cada uno de ellos. Porque tal vez están tocando con alegría, están cantando con gozo. El hermano que está dirigiendo, alabando a nuestro Dios. El instrumento de Dios que está usando por él para hablar de su palabra. Déjenme decirle, hermanos, que también somos atacados por Satanás, hermanos. Que también pasamos momentos difíciles en nuestra vida. Este mensaje, hermanos, no es simplemente el Señor me lo puso porque Él dice, tú necesitas que resistas, Señor. Resiste hasta el final. No te detengas, lucha, agárrate de mi mano. Porque yo estoy contigo. Así como Elías, como Eliseo se pegó a Elías y no lo dejó, así tú sigue conmigo. No me abandones. No me dejes. Y vas a ver lo que voy a hacer en tu vida. Iglesia, Dios nos pide que resistamos. Que si estás atravesando algo en tu vida, una enfermedad tal vez, una enfermedad que ha llegado a tu vida y estás pasando un momento difícil, ahí está Dios. Allí está el Señor. Tal vez unos hijos o hijos, nietos que sean tan grandes, que atraviesan dificultades y nos duele porque miramos sus condiciones y aflige nuestra vida, quiéramos o no, hermanos. Cuando los hijos ya no están en nuestro hogar, atraviesan por momentos críticos, porque vamos a tener momentos difíciles en la vida, y eso nos duele también. Nuestros nietos. Pero Dios me dice, resiste. Resiste, no te detengas. O tal vez usted esté enfrentando una lucha, hermanos, con el enemigo. Tal vez usted esté pasando por un momento que no sea enfermedad, no sea un problema con los hijos, tal vez su situación económica está bien, pero tal vez, hermanos, esté enfrentando en estos momentos una situación de desánimo. No lo sé. Tal vez esto de la pandemia tal vez ha retirado
a mucha gente. Tal vez la pandemia, esto que ha sucedido en esta tierra, hermanos, ha retirado a gente, a hermanos, no lo sé. Y ahora que hemos empezado a regresar, hermanos, muchos de ellos, mucha gente se ha quedado todavía y ha entrado tal vez en un desánimo. O tal vez, hermanos, simplemente se ha atravesado Satanás y los ha cambiado de rumbo. No lo sabemos. Solamente Dios sabe. Pero miren, nos vamos allí. Rapidito. Allí a Daniel, hermanos. Daniel capítulo 3, hermanos. Y aquí lo vamos a tener en la pantalla, hermanos. Capítulo 3, versículo 17. Aquí, hermanos, miramos a esta historia también de aquellos tres varones cuando aquel rey Nabucodonosor, hermanos, mandó a hacer una estatua, y él dice que él, cuando oyeran aquellos instrumentos, que todos adoraran aquella imagen. Pero aquellos tres jóvenes, aquellos varones, hermanos, no hicieron caso, porque ellos tenían a un solo Dios a quien podían adorar y a quien deberían de adorar. Dice en el 17, dice: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Aquí ya está diciendo aquellos varones, cuando el rey les dice que les da la oportunidad, pero desde ahorita te decimos que no lo vamos a hacer, que al único que serviremos va a ser al Dios que está en los cielos, al Dios poderoso. Usted también, hermanos, iglesia también, nosotros solamente a un Dios adoraremos, y ese es el Dios de los cielos, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. A solamente Él serviremos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a resistir las pruebas, las luchas que vengan en nuestra vida. Para ir concluyendo, hermanos, para entrar en la conclusión, hermanos, déjenme decirle, hermanos, que cada uno de nosotros somos unos guerreros de Dios. Y Dios sabe que vamos a pasar por batallas en la vida. Él sabe que su iglesia va a enfrentar situaciones difíciles. Que como están los días hoy, hermanos, llenos de pecado, de odio, una vida, hermanos, una vida llena de enfermedades, un mundo, hermanos, que ya paga el mal con mal. Pero déjame decirle, hermanos, que cada uno de nosotros somos diferentes y atravesaremos por momentos difíciles, sí. ¿Vamos a llorar? Sí, vamos a llorar. ¿Va a haber golpes en la vida? Sí, los va a haber. ¿Van a llegar enfermedades a nosotros, a su iglesia? Sí, lo va a haber. Hoy en esta tarde, hermanos, yo no sé si está siendo golpeado por un problema.
llorando, padres angustiados, padres que lloran, se duelen, que sus noches son largas. Dios nos pide que resistamos. El versículo 18, donde dice Eliseo, aquel rey Joás, y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpéalas en la tierra. Me vino eso, hermanos, en mi mente. ¿Por qué le dijo golpéalas? Aquellas flechas. ¿Sabía usted, hermanos, que la flecha, el arco, cuando se golpea y se golpea, se hace más flexible? Se hace más potente la flecha. Sale con más velocidad. Y así nosotros, hermanos, el mundo nos golpea sobre la tierra, los problemas caen, las situaciones difíciles llegan, pero eso nos está haciendo más fuertes, porque estamos resistiendo para ser mejores, para crecer más y estar más agarrados de la mano del Señor. Gloria sea nuestro Dios, hermanos. Que en esta tarde podamos salir de aquí, de este lugar, con la plena confianza de que el Señor tiene a su iglesia agarrado de su mano. Que usted no está solo. Solamente le pide: resiste hasta el final. Dice: lo vas a lograr. Esos somos los hijos de Dios. El Señor los bendiga, hermanos.